Geometría plana, triángulos. Esto, chicos y chicas, os lo he querido contar porque muchas veces el triángulo no sabéis muy bien cómo es, ¿vale? El triángulo ya sabéis que tiene 3 lados, ¿vale? Cada par de lados se encuentran en un punto que se denomina vértice, ¿vale? Y cada vértice va a tener 3 ángulos interiores. Bueno, un ángulo interior, ¿no? Cada uno tiene un ángulo, ¿vale? Es muy importante que sepáis que a los vértices del triángulo se les suele denominar A, B y C. Mayúscula. Los vértices se escriben siempre en mayúscula, ¿vale? Los puntos se escriben siempre en mayúscula. Y los lados, A, B y C también, se escriben en minúscula. Y siempre el lado A va a estar enfrente del vértice A. Enfrente, ¿vale? O sea, yo no puedo decir que este es el lado A. No, porque tiene que estar enfrente, ¿lo veis? Enfrente. Enfrente del lado A, del vértice A, el lado A. Enfrente de B, el lado B. Y enfrente de C, el lado C. ¿Lo veis? Siempre va a estar el uno enfrente del otro. A los ángulos normalmente se les denomina o bien con letras griegas, que son alfa, beta y gamma, o bien con las mismas letras en mayúscula y con el circunflejo, ¿vale? Circunflejo, que es la campañita, ¿vale? Y una vez he dicho esto, es muy importante, porque todos los problemas que vamos a hacer siempre los vamos a nombrar así. Una última cosa que es muy importante es que cuando nosotros dibujamos un triángulo, yo puedo llamar a cualquier vértice A. Por ejemplo, escojo este, A. Y B lo vamos a escoger siempre al contrario de las agujas del reloj. Es decir, B va a ser el siguiente, este, B. Y C va a ser este. No los vamos a llamar al revés. Siempre lo vamos a hacer al contrario de las agujas del reloj. Vosotros ya sabéis que el reloj, ¿cómo va el reloj? El reloj, tenemos un reloj, ¿no? Va hacia allá, ¿no? Pues nosotros, nuestro triángulo, lo vamos a nombrar al contrario. Si este es A, va a ser al contrario, en sentido opuesto. Lo veis, ¿no? Que es el sentido contrario. Si el reloj va para acá, nosotros lo vamos a nombrar así. Así que aquí, ¿quién sería la siguiente vértice? Este, ¿no? B. Y este sería C. Esto es muy importante, chicos, para luego poder hacer los ejercicios muy bien, ¿vale? Poder ser ordenados. Enfrente de A, ¿quién está? A. Enfrente de B, ¿quién está? B. Y enfrente de C, ¿quién está? C. ¿Lo veis? Y ya está. Y esto es muy importante, ¿vale? Tenéis que saber nombrar bien los lados del triángulo. Una vez sabemos esto, vamos a aprender más cosas. Bien, la semejanza de triángulos. Esto es una cosa muy importante, porque con esto nos va a ayudar a construir infinidad de cosas y a ver la semejanza, la similitud que hay entre los distintos objetos, ¿vale? Dos triángulos son semejantes y si son semejantes tienen todos sus ángulos iguales, es decir, que si este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta y este es el ángulo gamma, y en este triangulito rojo este es el ángulo alfa prima, este es el ángulo beta prima y este es el ángulo gamma prima, pues yo voy a tener que alfa es igual a alfa prima, que beta es igual a beta prima y que gamma es igual a gamma prima, ¿vale? Todos los ángulos son iguales en los triángulos semejantes, ¿vale? Siempre. Y hay otra cosa curiosa en los triángulos semejantes, y es que si son semejantes, todos sus lados son proporcionales. ¿Qué significa esto? Significa que si yo divido el lado A' entre el lado A, esto me va a dar un numerito que se llama K, que se llama
razón de semejanza, ¿vale? Que se llama razón de semejanza y esta razón va a ser constante. Eso significa que si yo divido B' entre B, también me va a dar lo mismo. Y si yo divido C' entre C, también me va a dar K, ¿vale? Es muy importante que esto lo entendáis. Si yo divido el triangulito rojo, o al revés, pero siempre, si arriba pongo rojo, pues arriba todo el rato es rojo. Y si pongo arriba azul, pues azul. Entre el triangulito azul, siempre me va a dar lo mismo, ¿vale? Y eso se conoce como razón de semejanza. Es el teorema de Tales. Bien. Como esto es el teorema de Tales, pues dos triángulos se pueden poner en lo que se conoce la posición de Tales. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que un triángulo va a estar dentro de otro triángulo. Los triángulos no tienen por qué ser iguales. Iguales solo son si los lados miden lo mismo. Pero pueden ser semejantes, es decir, pueden tener los lados proporcionales y los ángulos iguales. Y por eso podemos meter un triangulito dentro de otro. Como veis aquí, tenemos un triangulito dentro de otro y son proporcionales. Se ve, ¿no? Y esto hay una norma que nos tenemos que aprender muy bien. Y es que dos triángulos en posición de Tales son siempre semejantes y cumplen las razones de semejanza. Cumplen las razones de semejanza, es decir, que cumplen esto que hemos aprendido aquí. ¿Vale? Esto lo cumplen. ¿Vale? Y a ver, ¿cómo podemos ver si dos triángulos están en posición de Tales o no? Mirad, aquí tenemos dos triángulos y a ver, aparentemente, pues bueno, no lo sabemos, ¿no? Nosotros queremos comprobar si están en posición de Tales o no. Pues si nos diesen lo que valen los lados, lo podríamos hacer haciendo la razón de semejanza. Y si es constante, pues entonces están en posición de Tales. Pero imaginémonos que me dan dos figuras y yo las puedo manipular. Pues yo voy a ver si este triangulito está en posición de Tales o no. Entonces yo lo tengo que poner aquí y voy a ver. A ver. Uy, pues parece que sí encaja, ¿no? Y fijaos, yo lo puedo hacer más grande y lo puedo hacer igual. ¿Lo veis? Lo he podido hacer igual. Lo puedo hacer más pequeñito y poner aquí. Siempre, en posición de Tales, siempre van a coincidir un vértice, ¿vale? Un vértice. Pero luego puede ser o más pequeño o más grande. Estos dos triángulos también están en posición de Tales, ¿vale? En posición de Tales significa que uno está dentro del otro y tienen un vértice común, ¿vale? Ya puede ser más pequeño o más grande, ¿vale? Más pequeñito también. ¿Lo veis, no? Aunque este triángulo estaba aparentemente torcido y a lo mejor no encajaba, hemos visto que sí, que lo hemos podido meter. Por lo tanto, los dos triángulos sí están en posición de Tales, ¿vale? Aunque estén girados, estos dos triángulos están en posición de Tales, porque uno se puede poner dentro del otro con un vértice común. ¿Lo veis? Antes de poder abordar problemas de geometría, tenemos que tener muy claras muchas definiciones, ¿vale? Entonces, entre los triángulos tenemos que saber que se pueden clasificar de dos formas, que lo sabéis porque lo habéis visto en muchas asignaturas, en plástica, seguramente, y en primaria, ¿vale? Se pueden clasificar por las longitudes de sus lados, que tenemos el equilátero, ¿vale? El isósceles y el escaleno. Y luego las podemos clasificar por la amplitud de sus ángulos. ¿Qué significa esto? Significa que si yo, por ejemplo, tengo un triángulo en el que tengo un ángulo recto, se llama rectángulo. Si yo tengo un triángulo en el que todos sus ángulos son agudos ya sabéis que es menor que 90, ¿vale? Menor que 90 grados, entonces se llama acutángulo. Y si yo tengo un triángulo en el que uno de sus ángulos es obtuso, entonces tengo un obtusángulo. Me diréis, ¿y profe, cómo se llama el triángulo que tiene dos ángulos obtusos? No existe, ¿vale? No se puede porque entonces
Si nosotros tenemos un triángulo y los dos ángulos son obtusos, veis que no tenemos triángulo, lo veis, ¿no? Vale, entonces, como solamente puede haber un ángulo obtuso, si tuviésemos un solo ángulo obtuso, sería obtusángulo. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras. Bien, el teorema de Pitágoras lo sabéis ya, yo lo sé de memoria, ¿vale? Entonces, nosotros para hacer los problemas, os propongo que siempre vamos a considerar A como el lado mayor. Es decir, si yo hago un dibujito de un triángulo cualquiera, yo hago este dibujito y yo veo que este es el lado más largo, ¿no? Pues entonces a este le voy a llamar A. A este vértice ya sabéis que enfrente A. Y ahora ya sabéis que en sentido opuesto a las agujas del reloj. Por lo tanto, este va a ser B, enfrente va a estar B, este va a ser C y enfrente va a estar C, ¿vale? Y yo os propongo que A siempre sea el lado mayor. Esto no es obligatorio, es simplemente para que nosotros podamos hacer los problemas todos en la misma línea, ¿vale? Entonces vamos a decir que A, por convenio significa que nos ponemos de acuerdo. Por convenio, A siempre lo vamos a considerar el lado mayor, ¿vale? Siempre que podamos, si el problema nos lo permite, ¿vale? Venga, entonces en este caso, como veis, yo he llamado A la hipotenusa, porque la hipotenusa, esto ya sabéis que es la hipotenusa, ¿no? Esta es la hipotenusa, lo teníamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Esta es la hipotenusa y los otros dos son los catetos. Bien, entonces A va a ser la hipotenusa y C y B son los catetos. A, hipotenusa, y C y B, los catetos, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que va a ser hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, que no es lo mismo que decir esto, ¿eh? No es lo mismo. Esto ya sabéis que sería un binomio que sería así, 2 veces, ¿vale? No es lo mismo, ¿ok? Sino que elevamos al cuadrado por separado cada uno de los catetos. Bien, y esta es la formulita del teorema de Pitágoras, que os la sabéis súper bien, lo sé yo. Entonces, en un rectángulo ya sabemos que esta, la hipotenusa al cuadrado, es igual a los catetos, cada uno de ellos por separado, al cuadrado. Pero es que el teorema de Pitágoras nos va a ayudar a saber si un triángulo es acutángulo u obtusángulo. Porque si resulta que la hipotenusa al cuadrado es menor que los catetos, cada uno de ellos al cuadrado, entonces es acutángulo. Y si la hipotenusa al cuadrado es mayor que cada uno de los catetos al cuadrado, que su suma, entonces es obtusángulo, ¿vale? Y entonces esto es una ley que nos tenemos que saber muy bien, ¿vale? Nos la tenemos que saber perfecta para poder hacer los problemas y saber si los triángulos de los que nos hablan son rectángulos, acutángulos u obtusángulos, ¿vale?